Pedro no era un teólogo con doctorado. Era pescador. Manos callosas, olor a pescado, vocabulario de muelle. Un tipo impulsivo que hablaba antes de pensar. Cuando Jesús le dijo que iba a morir, Pedro lo regañó como si supiera más que Dios. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado. Era valiente, sí, pero valiente hasta que dejaba de serlo. Porque este mismo Pedro, el que juró morir por Cristo, lo negó 3 veces en una sola noche. Y no frente a soldados romanos, sino frente a una empleada doméstica. Una muchacha le preguntó si conocía a Jesús y Pedro mintió. 3 veces. La última vez hasta maldijo para hacer más creíble su mentira. Y cuando cantó el gallo y Pedro recordó lo que había prometido, salió corriendo de ahí y lloró como no había llorado en su vida. No fue un llanto de 5 minutos. Fue el llanto de un hombre que acababa de destruir todo lo que prometió ser. Entonces, cuando Pedro te habla sobre aguantar el sufrimiento, sobre no rendirte cuando todo se pone imposible, no lo está diciendo desde una torre de marfil. Lo dice desde el fondo del pozo donde estuvo él. Y si Dios pudo levantar a Pedro después de semejante fracaso y convertirlo en líder de la iglesia, también puede levantarte a ti. Primera carta de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ustedes, objeto del designio amoroso de Dios Padre y consagrados por medio del Espíritu, para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados con su sangre, les deseo gracia y paz en abundancia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su inmenso amor y mediante la resurrección de Jesucristo triunfante de la muerte, nos ha hecho renacer a una esperanza viviente, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, una herencia reservada en los cielos para ustedes a quienes el poder de Dios asegura, mediante la fe, la salvación que ha de revelarse en el momento final. Por eso viven alegres, aunque por un poco tiempo todavía sea necesario que soporten la aflicción de múltiples pruebas. Claro que así la autenticidad de la fe que ustedes profesan, de más valor que el oro, que no deja de ser caduco aunque sea acrisolado por el fuego, será motivo de alabanza, de gloria y de honor, cuando se manifieste Jesucristo, a quien aman y en quien confían aún sin haberlo visto. Ustedes se alegrarán, con un gozo inenarrable y radiante, al recibir la salvación, meta de la fe. Acerca de esta salvación indagaron e investigaron los profetas cuando anunciaban los bienes que Dios tenía destinados para ustedes. Pretendían así averiguar a qué persona y a qué tiempo se refería el Espíritu de Cristo, que alentaba en ellos cuando anunciaba de antemano lo que Cristo había de sufrir y la gloria que seguiría a tales sufrimientos. Y se les reveló que lo que ahora les anuncian a ustedes quienes les proclaman el mensaje evangélico, con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo, lo llevan a cabo no en su provecho, sino en el de ustedes. Anuncio este que los mismos ángeles están deseando contemplar. Tengan pues a punto la mente, no se dejen seducir y pongan toda la esperanza en el don que les traerá la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no sometan sus vidas a las apetencias de antaño, cuando aún vivían en la ignorancia. Por el contrario, compórtense en todo santamente, como santo es el que los llamó, pues así lo dice la Escritura. Sean santos, porque yo soy santo. Y si llaman Padre al que juzga a todos sin favoritismos y según su conducta, compórtense fielmente mientras viven en tierra extraña. Deben saber que han sido liberados de la estéril situación heredada de los mayores, no con bienes caducos como son el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin mancha y sin tacha que, existiendo desde antes de la creación del mundo, se ha manifestado al final de los tiempos para el bien de ustedes. Gracias a Él, creen en Dios, que lo resucitó triunfante de la muerte,
y lo llenó de gloria para que de esta manera la fe y la esperanza que ustedes tienen descansen en Dios. Ustedes, obedientes a la verdad, han eliminado cuanto impide una auténtica fraternidad. Ámense, pues, intensa y entrañablemente unos a otros, ya que han nacido de nuevo, no de un germen mortal, sino de uno inmortal, mediante la palabra de Dios, viva y permanente. Porque está escrito: todo mortal es como hierba, toda su hermosura como flor de hierba. Se agosta la hierba y cae la flor. Pero la palabra de Dios perdura para siempre, y esta es la palabra que les ha sido anunciada como buena noticia. Haz una pausa aquí, porque Pedro acaba de decir algo que cambia completamente nuestra perspectiva del sufrimiento. Dice que tu fe es más valiosa que el oro, y el oro se prueba con fuego. Nosotros tenemos una idea equivocada del fuego. Pensamos que si tenemos problemas es porque Dios nos abandonó o nos está castigando. Pedro dice: no, espera. El fuego no es para destruirte. El fuego es para purificarte. El oro verdadero necesita calor extremo para separarse de las impurezas. Si el oro pudiera hablar cuando está en el horno, probablemente diría: esto es injusto. Esto es demasiado. No merezco esto. Pero el que está derritiendo el oro sabe exactamente lo que está haciendo. Sabe exactamente cuánto calor aplicar y por cuánto tiempo. Y nunca, nunca deja el oro más tiempo del necesario. Pedro está diciendo: tu fe es más valiosa que todo el oro del mundo. Y Dios está usando esta crisis, este dolor, esta pérdida, no para acabar contigo, sino para sacar tu mejor versión, para quemar todo lo falso, para eliminar todo lo que no sirve, para revelar lo auténtico que hay en ti. Si te sientes en el horno hoy, si sientes que el calor es insoportable, recuerda esto: el refinador está contigo en el fuego. Él nunca te deja solo ahí, y Él sabe exactamente cuándo sacarte. Primera carta de Pedro 2. Renuncien pues a toda malicia, a todo engaño, hipocresía, envidia o maledicencia. Como niños recién nacidos, nútranse de la leche pura del Espíritu para que con ella crezcan y reciban la salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Al integrarse en Él, piedra viva rechazada por los humanos, pero escogida y preciosa para Dios, también ustedes, como piedras vivas, se van construyendo como templo espiritual para formar un sacerdocio consagrado que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. Pues dice la Escritura: miren, yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien ponga su confianza en ella no se verá defraudado. Piedra de gran valor para ustedes los creyentes. En cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal, en piedra de tropiezo, en roca donde uno se estrella. Y efectivamente, en ella tropiezan los que no aceptan el mensaje. Tal es su destino. Pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión, destinado a proclamar las grandezas de quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Ustedes que antes eran no pueblo, son ahora pueblo de Dios. Ustedes que no eran amados, son ahora objeto de su amor. Queridos hermanos, ustedes son gente de paso en tierra extraña. Por eso les exhorto a que luchen contra los apetitos desordenados que hacen guerra al espíritu. Pórtense ejemplarmente entre los paganos, para que sus buenas acciones desmientan las calumnias de quienes los consideran malhechores, y puedan también ellos glorificar a Dios el día en que venga a visitarlos. En atención al Señor, presten acatamiento a toda autoridad humana, ya sea al jefe del Estado en su calidad de soberano, ya a los gobernantes puestos por Dios para castigar a los malhechores y premiar a quienes observan una conducta ejemplar. Porque la voluntad de Dios es que, haciendo el bien, cierren ustedes la boca de los ignorantes e insensatos. Son libres, pero utilicen la libertad para servir a Dios
y no como patente de libertinaje. Traten a todos con deferencia, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al jefe del Estado. Que los empleados acaten con todo respeto las órdenes de sus jefes, no solo de los buenos y amables, sino también de los impertinentes. Es una bella cosa aguantar vejaciones injustas conscientes de que Dios así lo quiere. Si los golpearan por ser culpables, ¿qué mérito tendría su aguante? Pero que sufran y aguanten aún habiendo hecho el bien, es cosa que agrada a Dios. Precisamente a eso han sido llamados, a seguir las huellas de Cristo, que padeciendo por ustedes, les dejó un modelo que imitar. Cristo, que ni cometió pecado ni se encontró mentira en sus labios. Cuando lo injuriaban, no respondía con injurias, sino que sufría sin amenazar y se ponía en manos de Dios, que juzga con justicia. Cargando sobre sí nuestros pecados, los llevó hasta el madero para que nosotros muramos al pecado y vivamos con toda rectitud. Han sido pues sanados a costa de sus heridas. Antes, en efecto, ustedes andaban como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al que es pastor y guardián de sus vidas. Escucha bien lo que Pedro acaba de hacer aquí. Tomó títulos que solo aplicaban a Israel en el Antiguo Testamento, y te los está dando a ti. Linaje escogido era lo que Dios llamó a Abraham y sus descendientes. Real sacerdocio era el título de los levitas que podían entrar al templo. Nación santa era Israel, el pueblo separado. Pero ahora Pedro dice, eso eres tú. No importa si naciste en una familia cristiana o no. No importa tu raza, tu pasado, tu educación. Si estás en Cristo, llevas títulos de realeza espiritual. El mundo puede llamarte insignificante, pero Dios te llama escogido. El mundo puede llamarte común, pero Dios te llama sacerdote. El mundo puede llamarte fracasado, pero Dios te llama suyo. Y cuando sabes quién eres, nadie puede quitarte tu dignidad. Puedes estar limpiando baños y seguir siendo real sacerdocio. Puedes estar desempleado y seguir siendo linaje escogido. Puedes estar quebrado financieramente y seguir siendo nación santa. Porque tu identidad no viene de tu cuenta bancaria, no viene de tu título universitario, no viene de tu posición social, viene de quien te escogió. Y el que te escogió es el Rey del universo. Así que levanta la cabeza. Tienes sangre real espiritual corriendo por tus venas. Primera carta de Pedro 3. También ustedes, mujeres, sean respetuosas con sus maridos, para que esa conducta intachable y recatada, basada en hechos y no en palabras, conquiste incluso a los más reacios al mensaje de salvación. No se preocupen tanto por el adorno exterior. Peinados llamativos, joyas valiosas, vestidos lujosos, cuanto por el interior, el del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu apacible y sereno, que es la auténtica belleza a los ojos de Dios. Así se engalanaban antaño aquellas santas mujeres que habían puesto su esperanza en Dios, mostrándose respetuosas con sus maridos. Buen ejemplo el de Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor. Ustedes serán hijas suyas si hacen el bien sin dejarse intimidar por nada. Espera, ¿notaste lo que acaba de pasar? Pedro usó a Sara como ejemplo. Sara, la mujer que se rió cuando Dios le prometió un hijo, la que convenció a Abraham de tener un hijo con la empleada, porque no confiaba en la promesa. Esa Sara, y Pedro la pone como modelo. ¿Por qué? Porque Dios no usa gente perfecta, usa gente que siguió adelante a pesar de sus dudas. Igualmente ustedes, maridos, convivan con ellas sabiendo que la mujer es un ser más delicado que merece un honor especial y que ustedes han de heredar junto con ellas el don de la vida. De esta manera tendrán asegurado el éxito de sus oraciones. En fin, tengan todos un mismo pensar, compartan penas y alegrías, pórtense fraternalmente, sean misericordiosos y sencillos, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, bendigan,
pues han sido llamados a heredar una bendición. En efecto, quien desee amar la vida y conocer días felices, debe guardar su lengua del mal y sus labios de la falsedad. Debe apartarse del mal y practicar el bien. Debe buscar la paz y correr tras ella. Pues los ojos del Señor se fijan en los buenos, y sus oídos atienden a sus ruegos. Rechaza, en cambio, el Señor a quienes practican el mal. ¿Y quién podrá hacerles daño si se entregan con ardor a la práctica del bien? Pero aun cuando tengan que sufrir por comportarse rectamente, dichosos ustedes, no les tengan miedo ni se acobarden. Glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de su esperanza a cualquiera que les pida explicaciones. Pero, eso sí, háganlo con dulzura y respeto, como quien tiene limpia la conciencia, para que quienes critican su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus calumnias. Porque más vale sufrir, si así lo quiere Dios, por hacer el bien, que por hacer el mal. También Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el inocente por los culpables, para conducirlos a ustedes a Dios. Como mortal, sufrió la muerte. Como espiritual fue devuelto a la vida. Fue entonces también cuando proclamó su mensaje a los espíritus que se hallaban en prisión, es decir, a los desobedientes del tiempo de Noé, cuando Dios esperaba pacientemente mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron a través del agua. Aquello fue una imagen del bautismo que ahora los salva. Bautismo que no consiste en quitar una suciedad corporal, sino en comprometerse ante Dios a llevar una conducta limpia. Y los salva en virtud de la resurrección de Jesucristo, que ascendido al cielo, comparte el poder soberano de Dios y tiene bajo su autoridad a todas las potencias celestiales. Primera carta de Pedro 4. Si Cristo padeció en su cuerpo, háganse a la idea de que también ustedes tienen que padecer, pues el que está sufriendo corporalmente se supone que ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida mortal conforme a la voluntad de Dios y no conforme a las pasiones humanas. Porque bastante tiempo han pasado ustedes ya viviendo al estilo de los paganos, es decir, entregados al desenfreno y a la liviandad, a crápulas, orgías, borracheras y abominables cultos idolátricos. Ahora, ellos se extrañan y los insultan porque ustedes no se lanzan junto con ellos a ese torrente desbordado de lujuria, pero tendrán que rendir cuentas al que está preparado para juzgar a vivos y muertos. Por eso, precisamente, también a los que ya murieron se les anunció el mensaje de salvación, a fin de que, juzgados como mortales, obtengan de Dios la vida del Espíritu. Se aproxima el final de todas las cosas. Sean, por tanto, juiciosos y sobrios, para que puedan dedicarse a la oración. Ante todo, ámense entrañablemente unos a otros, pues el amor alcanza el perdón de los pecados por muchos que sean. Practiquen de buen grado la hospitalidad mutua. Que todos, como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los demás el don que recibieron. El que habla, que comunique palabra de Dios. El que presta un servicio, hágalo consciente de que es Dios quien le da las fuerzas. Así, en todo lo que hagan, Dios resultará glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Queridos, no les asombre como algo inesperado la tremenda prueba desatada contra ustedes. Alégrense, más bien, de compartir los sufrimientos de Cristo, para que el día de su gloriosa manifestación también ustedes salten de júbilo. Dichosos si son ultrajados por seguir a Cristo. Eso quiere decir que el Espíritu glorioso de Dios alienta en ustedes, que ninguno de ustedes tenga que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o entrometido. Pero si es por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar ese nombre. Porque ha llegado el tiempo del juicio, que ha de comenzar por el mismo pueblo de Dios. Y si comienza por nosotros,
¿qué pueden esperar los que se niegan a aceptar el Evangelio de Dios? Pues si el bueno a duras penas se salva, ¿qué suerte correrán el impío y el pecador? Así que, incluso los que sufren en conformidad con la voluntad divina, deben confiarse a la fidelidad del Creador, sin dejar de hacer el bien. Pedro nos da aquí un consejo de salud mental brutal. No se sorprendan cuando lleguen las pruebas de fuego. Gran parte de nuestro sufrimiento viene de pensar ¿por qué a mí? Esto no debería estar pasando. Yo no merezco esto. Esa sorpresa nos debilita. El mensaje es claro. Tener fe no te blinda contra los problemas. Te da la fuerza para atravesarlos. La fe no es un escudo que evita las balas. Es el chaleco antibalas que te permite seguir de pie después de recibirlas. Pedro está escribiendo a gente que está perdiendo todo. Trabajos, casas, familias, reputaciones. Y les dice alégrense. No porque el dolor no sea real, sino porque el dolor no es la historia completa. Hay algo más grande sucediendo. Están compartiendo los sufrimientos de Cristo. Y si comparten sus sufrimientos, van a compartir su gloria. Entonces deja de preguntar por qué y empieza a preguntar para qué. ¿Por qué te enfoca en el problema? ¿Para qué te enfoca en el propósito? ¿Por qué te hace víctima? ¿Para qué te hace guerrero? ¿Por qué te paraliza? ¿Para qué te moviliza? El dolor que estás sintiendo hoy es temporal. Brutal, sí. Real, sí. Pero temporal. La gloria que viene después es eterna. Y no hay comparación posible entre ambas. Estamos llegando al final de la carta. Y Pedro va a dejarte con algo que vas a necesitar recordar cada día de tu vida. Presta atención especial a lo que viene. Y si ahora mismo estás en ese fuego, si sientes que la ansiedad te está comiendo vivo, si las preocupaciones no te dejan dormir, necesito que sepas algo. No tienes que quedarte ahí. Hay una salida. No mágica, pero real. Durante 21 días, puedes aprender exactamente lo que Pedro aprendió después de todas sus caídas. Cómo soltar el control y descansar en las manos de Dios. No teoría, práctica. 10 minutos al día que pueden cambiar cómo enfrentas todo lo demás. Ve al comentario fijado de este video. Ahí está el enlace. Miles de personas ya lo descargaron y están reportando cómo su paz regresó. No porque sus problemas desaparecieron, sino porque aprendieron a cargarlos diferente. Hazlo ahora, antes de que sigas escuchando. Pausa esto, ve al comentario fijado, descarga los 21 días y regresa. Voy a esperar. ¿Ya? Bien. Porque lo que viene en este último capítulo es lo que necesitas escuchar cuando estés haciendo esos 21 días. Primera carta de Pedro 5. Esto es lo que les pido a quienes los dirigen, yo, que comparto con ellos la tarea, y soy testigo de la pasión de Cristo, y partícipe de la gloria que está a punto de revelarse. Apacienten el rebaño de Dios confiado a cargo de ustedes. Cuídenlo, no a la fuerza o por una rastrera ganancia, sino gustosamente y con generosidad, como Dios quiere. No como dictadores sobre quienes estén a cargo de ustedes, sino como modelos del rebaño. Y el día en que se manifieste el Pastor Supremo, recibirán ustedes el premio imperecedero de la gloria. En cuanto a ustedes, jóvenes, respeten a sus mayores. Que la sencillez presida sus mutuas relaciones, pues Dios hace frente a los orgullosos y concede, en cambio, su favor a los humildes. Así que sométanse al poder de Dios, para que Él los encumbre en el momento oportuno. Confíenle todas sus preocupaciones, ya que Él se preocupa de ustedes. No se dejen seducir ni sorprender. El diablo, que es el enemigo de ustedes, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo firmes en la fe, conscientes de que los hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Y Dios, fuente de todo bien, que los ha llamado a ustedes a compartir con Cristo su gloria eterna,
Después de estos breves padecimientos, los restablecerá, los confirmará, los fortalecerá y los colocará sobre una base inconmovible. Suyo es el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano de la total confianza de ustedes. Les he escrito brevemente para animarlos y asegurarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse en ella. Los saluda la Iglesia de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense mutuamente con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que viven unidos a Cristo. Ya terminaste de escuchar la primera carta de Pedro, y antes de que cierres esto y sigas con tu día, necesito que te detengas un momento, porque acabas de escuchar algo que no es solo información religiosa. Acabas de escuchar un manual de supervivencia escrito por un hombre que sobrevivió a su peor versión y salió del otro lado transformado. Piensa en todo lo que Pedro acaba de decirte. No te lo dijo desde la comodidad de un palacio. Te lo dijo desde las calles de Roma, probablemente pocos años antes de que lo crucificaran cabeza abajo, porque según la tradición, cuando llegó el momento de ejecutar a Pedro, él pidió que lo crucificaran al revés, porque no se sentía digno de morir de la misma manera que Cristo. Ese es el nivel de transformación del que estamos hablando, del tipo que negó a Cristo 3 veces por miedo, al tipo que pidió una crucifixión más dolorosa porque amaba demasiado a Cristo. Y todo lo que te acaba de decir en esta carta es el resultado de décadas de aprender a caminar con Dios, después de fallar en grande. Décadas de ver a otros cristianos sufrir. Décadas de él mismo sufrir persecución, rechazo, pérdida. Pedro no escribió esto como teoría. Lo escribió como testimonio. Ahora déjame llevarte más profundo en lo que acabas de escuchar, porque hay capas aquí que pueden cambiarte la vida si las capturas. Pedro comenzó esta carta llamándote elegido. Y esa palabra tiene un peso enorme que tal vez no captaste la primera vez. Elegido significa que antes de que tú decidieras seguir a Dios, Él ya te había escogido. Antes de que tú lo buscaras, Él ya te estaba buscando. Antes de que tú sintieras amor por Él ya te amaba. Y no te amaba por lo que podías ofrecerle. Te amaba a pesar de lo que eras. Eso destruye completamente la mentalidad religiosa que dice que tienes que ganarte el amor de Dios, que tienes que ser suficientemente bueno, que tienes que alcanzar cierto nivel espiritual. Pedro dice no, ya fuiste elegido. Ya eres objeto del designio amoroso de Dios. Ya estás consagrado, no por lo que hiciste, por lo que Cristo hizo. Y luego Pedro te recuerda que eres extranjero aquí, que estás de paso, que esta tierra no es tu hogar permanente. Y eso no es para deprimirte, es para liberarte. Porque cuando entiendes que estás de paso, dejas de aferrarte con desesperación a las cosas temporales. Dejas de construir tu identidad sobre cosas que se van a quedar aquí cuando te vayas. El mundo te dice que tu valor está en cuánto tienes. Pedro te dice que tu valor está en a quién perteneces. El mundo te dice que tu identidad está en qué haces. Pedro te dice que tu identidad está en quién te hizo. El mundo te dice que tu futuro depende de lo que logres. Pedro te dice que tu futuro ya está asegurado en los cielos. Y entonces Pedro habla de esa herencia incorruptible. Esa herencia que no puede ser robada, destruida, devaluada ni peleada. Y quiero que entiendas algo. La mayoría de la gente está viviendo para una herencia que van a perder. Están trabajando 50 años para acumular cosas que se van a quedar aquí cuando mueran. Están construyendo imperios que van a ser olvidados en una generación. Están persiguiendo reconocimiento que va a desaparecer con el tiempo. Pero tú tienes acceso a algo completamente diferente. Una herencia que nadie te puede quitar. Una herencia que va a seguir creciendo por toda la eternidad. Una herencia que está guardada específicamente para ti con tu nombre puesto. Y Pedro dice que esa herencia está asegurada mediante tu fe. No mediante tus obras. No mediante tu perfección. Mediante tu fe.
Eso significa que en tus peores días, cuando sientes que fallaste en todo, cuando sientes que no mereces nada, tu herencia sigue completamente intacta, porque no depende de ti, depende de Cristo. Luego Pedro habla del fuego de las pruebas. Y aquí es donde la mayoría de la gente se pierde, porque hemos creído la mentira de que si tenemos fe, no vamos a tener problemas, que si oramos suficiente, todo va a salir bien, que si somos buenos, Dios nos va a proteger del dolor. Pedro destruye esa fantasía. Dice van a tener que soportar la aflicción de múltiples pruebas. No dice tal vez. No dice si tienen mala suerte. Dice van a tener. Es garantizado. El sufrimiento es parte del paquete. Y la razón es simple. El fuego revela lo que es real. Tú puedes decir que tienes fe cuando todo está bien, cuando tienes salud, dinero, familia feliz, trabajo estable, pero esa fe no ha sido probada. Es fe de papel. Se ve bonita pero no soporta nada. La fe real se revela cuando pierdes todo eso y sigues confiando, cuando tu salud se derrumba y sigues alabando, cuando tu economía colapsa y sigues creyendo, cuando tu familia te rechaza y sigues fiel. Ahí es donde el oro se separa de la basura. Y Pedro dice, tu fe es más valiosa que el oro, porque el oro es temporal. Tu fe es eterna. El oro se queda aquí. Tu fe te lleva al cielo. El oro compra cosas que no duran. Tu fe compra una herencia que nunca perece. Y aquí está la parte que necesitas grabar en tu mente. El que está aplicando el fuego sabe exactamente lo que está haciendo. Dios no es un sádico que disfruta verte sufrir. Es un refinador que sabe exactamente cuánto calor necesitas y por cuánto tiempo. Él nunca te deja un segundo más de lo necesario. Nunca aplica más presión de la que puedes soportar. Y nunca te deja solo en el horno. Cuando sientas que el calor es insoportable, cuando sientas que no puedes más, recuerda que el refinador está justo ahí contigo, viendo, midiendo, esperando el momento exacto para sacarte, y cuando te saque, vas a salir brillando de una manera que nunca brillaste antes. Pedro luego habla de algo increíble. Dice que amas a Cristo sin haberlo visto, y eso es un milagro en sí mismo, porque es fácil amar lo que ves, es fácil confiar en lo que puedes tocar, pero tú estás amando a alguien que murió hace 2000 años. Estás confiando en promesas que no has visto cumplirse todavía. Estás siguiendo a un líder que no está físicamente aquí. Eso no es locura. Eso es fe en su forma más pura. Y Pedro dice que por eso tu fe es tan valiosa. Porque no necesitas ver para creer. No necesitas tocar para confiar. No necesitas evidencia física para obedecer. Los discípulos originales vieron los milagros. Vieron a Jesús caminar sobre el agua, vieron a los muertos resucitar, vieron las señales, y aún así varios de ellos lo abandonaron cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero tú, que no viste nada de eso, sigues ahí, sigues confiando, sigues creyendo. Eso es poderoso. Después Pedro menciona algo fascinante. Dice que hasta los profetas del Antiguo Testamento estaban tratando de entender las profecías que ellos mismos estaban escribiendo. Imagina eso. Isaías profetizando sobre el Mesías sufriente sin entender completamente cómo iba a suceder. Jeremías anunciando un nuevo pacto sin saber exactamente qué forma tomaría. Daniel viendo visiones del fin, sin saber cuándo se cumplirían. Ellos obedecían sin ver. Escribían sin entender completamente, profetizaban sabiendo que no lo verían cumplirse en su vida. Y Pedro dice se les reveló que no lo hacían para ellos mismos, sino para ustedes. Ellos estaban sembrando para ti, trabajando para tu beneficio, sufriendo para tu salvación. Eso debería cambiar cómo ves tu propia vida. Tal vez tú también estás sembrando para una generación que no verás. Tal vez tu obediencia hoy no es solo para ti, sino para tus hijos, tus nietos, para gente que ni siquiera conoces. No menosprecies lo que Dios está haciendo a través de ti solo porque no ves resultados inmediatos. Y luego Pedro dice algo que debería volarte la cabeza.
Los ángeles están deseando contemplar esta salvación. Los ángeles, seres que viven en la presencia directa de Dios, seres que nunca pecaron, seres que ven la gloria divina cara a cara, y están fascinados con lo que Dios hizo por ti, porque ellos nunca experimentarán lo que tú estás experimentando. Ellos nunca conocerán el perdón porque nunca necesitaron ser perdonados. Nunca conocerán la restauración porque nunca estuvieron caídos. Nunca conocerán la gracia porque nunca la necesitaron. Pero tú sí conoces todo eso. Tú sabes lo que es estar perdido y ser encontrado, estar muerto y volver a la vida, ser enemigo de Dios y convertirte en hijo de Dios. Y los ángeles miran eso con asombro, se inclinan para ver más de cerca este milagro. Así que la próxima vez que te sientas insignificante, recuerda que hasta los ángeles están fascinados con tu historia. En ti se está manifestando algo que ni ellos han experimentado. La increíble gracia de un Dios que rescata a sus enemigos y los convierte en familia. Pedro entonces da un mandato que ha sido tremendamente malentendido. Sean santos porque yo soy santo. Y la mayoría de la gente escucha eso y piensa que Dios está pidiendo perfección, que nunca puedes fallar, que tienes que alcanzar un nivel espiritual donde ya no luchas con nada. Pero Pedro, el hombre que falló espectacularmente, no está pidiendo eso. La palabra santo significa apartado, separado para un propósito específico. No significa sin errores. Un cuchillo de cirugía es santo, en el sentido de que está apartado para salvar vidas. No lo usas para cortar verduras, está separado. Eso es lo que Dios está diciendo. Tu vida ya no está dirigida por tus viejos deseos. Ya no estás viviendo para lo mismo que antes. Tienes un nuevo propósito. Eso no significa que nunca vas a fallar. Significa que cuando fallas, te levantas, porque perteneces a algo más grande que tus errores. Ser santo no es ser perfecto, es ser de Dios. Y cuando eres de Dios, tus caídas no definen quién eres. Pueden definir un momento, pero no definen tu identidad. Tu identidad es amado, escogido, suyo. Luego Pedro habla de ser liberados de la vida inútil heredada de tus ancestros. Y esto es revolucionario. Está diciendo que antes de Cristo, no importa cuánto lograras, tu vida era vacía, porque todo lo que construyes sin Dios eventualmente se desmorona. Tu éxito profesional termina con la jubilación o la muerte. Tu belleza se desvanece con la edad. Tu dinero se queda aquí. Tu fama es olvidada. Nada de eso trasciende. Estabas viviendo para cosas que no duran, igual que tus padres, igual que tus abuelos. Generaciones completas viviendo vidas inútiles, acumulando cosas que no importan eternamente. Pero Cristo te liberó de eso. Te rescató de invertir tu única vida en vanidad. Ahora vives para algo que va a importar dentro de 1000 años. Estás construyendo en el reino que nunca cae. Y eso le da significado hasta a las cosas más pequeñas. Cambiar un pañal con amor eterno vale más que firmar un contrato millonario con ambición temporal. Perdonar a alguien que te hirió vale más que construir un imperio que va a colapsar. Orar por tus hijos vale más que dejarles una herencia que van a pelear. Pedro enfatiza que esta liberación no se pagó con oro o plata, se pagó con sangre, la sangre preciosa de Cristo. Y eso importa porque el oro se devalúa. La plata pierde brillo, pero la sangre de Cristo nunca pierde su valor. Tu libertad no depende de la economía, no depende de cuánto vale el oro hoy. Depende de un sacrificio que fue suficiente una vez y para siempre. Nadie puede decir, ya no alcanzó, porque el precio ya fue pagado completo. Si hoy sientes que tu vida es un desastre, que has cometido errores demasiado grandes, Pedro te recuerda que el precio que pagó Cristo cubre todo. No hay pecado demasiado caro para su sangre, no hay error demasiado grande para su gracia. No hay caída demasiado profunda para su alcance. Después Pedro cita a Isaías. Todo mortal es como hierba, toda su hermosura como flor de hierba.
se agosta la hierba y cae la flor. Esta imagen es brutal pero necesaria. Todo lo humano es temporal. Tu juventud se marchita, tu fuerza se agota, tu belleza se desvanece, tus logros son olvidados. Suena deprimente, pero Pedro no lo dice para deprimirte, lo dice para liberarte. Porque cuando entiendes que todo lo terrenal es hierba que se seca, dejas de aferrarte a ello con desesperación. Dejas de basar tu identidad en cosas que se van a caer y te aferras a la única cosa que no se marchita, la palabra de Dios. Esa palabra es la que te llamó de la oscuridad a la luz. Esa palabra es la que te dice quién eres. Esa palabra es la que permanece cuando todo lo demás se cae. Si construyes tu vida sobre esa palabra, cuando el resto se marchite, tú seguirás de pie. Cuando tu juventud se vaya, tu identidad permanece. Cuando tu fuerza se acabe, tu esperanza continúa. Cuando tu belleza se desvanezca, tu valor sigue intacto. Pedro luego les dice, renuncien a toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y maledicencia, y pide que se alimenten como niños recién nacidos. Esta imagen es poderosa. Un bebé no piensa en nada más que en alimentarse. No se distrae, no posterga. Tiene hambre y busca leche con todo su ser. Eso es lo que Pedro está pidiendo. Que tengas ese mismo nivel de desesperación por la palabra de Dios. Que la busques como un bebé busca el pecho de su madre. Sin distracciones, sin pretensiones, solo hambre pura, porque con esa leche espiritual es que creces. No creces con información religiosa, no creces leyendo libros de autoayuda espiritual, creces alimentándote directamente de la palabra viva de Dios. Entonces Pedro usa una de las imágenes más poderosas de toda la carta. Cristo como piedra viva, rechazada por los humanos pero escogida por Dios. Y tú también como piedra viva, siendo construido en un templo espiritual. Los expertos religiosos de su tiempo miraron a Jesús y dijeron, «Este no sirve». Los políticos lo vieron y dijeron, «Este es un problema». La gente que debió reconocerlo, lo descartó como basura. Pero Dios dijo, «Este es mi piedra angular. Sobre esta piedra voy a construir algo que nunca se derrumbará». Y Pedro te está diciendo que si tú también has sido rechazado, estás en buena compañía. Si te han descartado en el trabajo, en tu familia, en tus relaciones, el rechazo humano no determina tu valor. La opinión de Dios determina tu valor. Y Dios te escogió. Dios te llama precioso. No porque seas perfecto, sino porque Él decidió ponerte en su edificio eterno. Las piedras que los humanos rechazan son exactamente las que Dios usa para construir algo que nunca se caerá. Pedro continúa dándote títulos que deberían cambiar completamente cómo te ves a ti mismo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estos no son cumplidos vacíos, son declaraciones legales de tu nueva identidad. El mundo puede llamarte lo que quiera. Puede decir que eres insignificante, común, fracasado, perdedor, pero Dios te llama escogido, sacerdote, santo, suyo, y cuando Dios habla, su palabra tiene más peso que todas las opiniones humanas juntas. Puedes estar limpiando baños y seguir siendo real sacerdocio. Puedes estar desempleado y seguir siendo linaje escogido. Puedes estar quebrado y seguir siendo nación santa. Porque tu identidad no viene de tu circunstancia, viene de quien te escogió. Pedro te recuerda que antes eras no pueblo, pero ahora eres pueblo de Dios. Antes no eras amado, pero ahora eres amado. Eso significa que tu pasado no define tu presente. Lo que eras no determina lo que eres. Dios te sacó del no pueblo y te metió en su pueblo. Te sacó del no amado y te metió en el amado. Y nadie puede revertir eso. Nadie puede quitarte esa identidad, porque no te la ganaste, te fue dada. Y lo que Dios da, el mundo no puede quitar. Luego Pedro te llama gente de paso en tierra extraña.
y te exhorta a luchar contra los apetitos desordenados que hacen guerra contra tu espíritu. Esto es clave. Tus mayores batallas no son contra otras personas, son contra tus propios deseos desordenados. El problema no es solo el pecado externo, es el deseo interno que te jala hacia cosas que te destruyen. Y esos deseos están en guerra constante contra tu espíritu. Quieren someterte, quieren controlarte, quieren convertirte en esclavo nuevamente. Pero Pedro dice, luchen. No se rindan, no digan así soy yo y no puedo cambiar. Peleen contra esos deseos, resistan, porque ahora tienen el poder del Espíritu Santo. Ya no están solos en esa batalla. Pedro también habla de portarse ejemplarmente entre los que no creen, para que tus buenas acciones desmientan las calumnias. La gente va a hablar mal de ti, van a decir que eres hipócrita, fanático, loco, pero tu conducta puede cerrarles la boca. No con argumentos, no con debates, con vida. Cuando te vean perdonar lo imperdonable, amar lo no amable, servir sin esperar nada a cambio, van a tener que admitir que hay algo diferente en ti. Y ese algo es Cristo viviendo a través de ti. Luego Pedro dice algo controversial: que te sometas a toda autoridad humana. Y la gente malinterpreta esto pensando que Dios quiere que seas un tapete, que dejes que te pisoteen, que no tengas voz. Pero Pedro no está hablando de someterte al abuso. Está hablando de respetar la estructura de autoridad que Dios estableció. Eso no significa que la autoridad siempre tiene razón. Significa que entiendes que Dios usa incluso autoridades imperfectas para sus propósitos. Y cuando la autoridad te pida hacer algo que va contra Dios, ahí es donde trazas la línea. Pedro mismo desobedeció a las autoridades cuando le prohibieron predicar sobre Cristo. Les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, así que hay límites claros. Pedro habla específicamente a empleados que tienen jefes difíciles. Dice, aguanten con respeto no solo a los buenos, sino también a los impertinentes. Y esto duele, porque es fácil respetar a un buen jefe, pero respetar a uno injusto requiere gracia sobrenatural. Y Pedro dice que aguantar vejaciones injustas conscientemente es algo que agrada a Dios. No porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque en ese sufrimiento injusto te estás pareciendo a Cristo, que también sufrió injustamente, que también fue maltratado sin merecerlo, y nunca respondió con venganza. Cristo es tu modelo. Cuando lo injuriaban no respondía con injurias. Cuando sufría no amenazaba. Se ponía en manos de Dios que juzga con justicia. Esa es la clave. Dejar la venganza en manos de Dios. Porque Dios es mejor juez que tú. Tú juzgas con emoción. Dios juzga con justicia perfecta. Tú quieres venganza inmediata. Dios tiene un plan más grande. Tú ves un momento. Dios ve la eternidad. Pedro recuerda que Cristo cargó tus pecados hasta el madero, para que tú murieras al pecado y vivieras para la justicia, y que fuiste sanado a costa de sus heridas. Esta es una de las verdades más profundas del Evangelio. Tus heridas no te sanaron. Las heridas de Cristo te sanaron. Tu sufrimiento no pagó nada. El sufrimiento de Cristo pagó todo. Tus esfuerzos no te justificaron. La muerte de Cristo te justificó. Antes andabas como oveja descarriada, perdido, sin rumbo, sin pastor, pero ahora volviste al pastor y guardián de tu alma. Eso significa que ya no estás solo, ya no estás perdido. Alguien te está cuidando, alguien te está guiando, alguien está velando por ti. Pedro luego habla a las mujeres casadas, y este es uno de los pasajes más malentendidos porque la gente lo usa para justificar abuso o sumisión tóxica. Pero Pedro no está pidiendo eso. Está hablando específicamente de mujeres casadas con hombres no creyentes, y les dice que su conducta puede conquistar a esos hombres sin palabras, no con sermones, no con regaños, con vida transformada, porque un esposo no creyente puede ignorar tus palabras.
Puede burlarse de tus argumentos, pero no puede negar el cambio que ve en ti. Cuando te ve perdonar en lugar de guardar rencor, amar en lugar de amargarte, servir en lugar de exigir, va a tener que preguntarse qué te cambió. Y Pedro enfatiza que el verdadero adorno no es externo. No son los peinados costosos, las joyas caras, la ropa de marca. El verdadero adorno es el del corazón. Un espíritu apacible y sereno. Eso es lo que Dios llama hermoso. Porque la belleza externa se desvanece. Las arrugas llegan, el cabello se cae, el cuerpo envejece. Pero un espíritu transformado por Dios solo se vuelve más hermoso con el tiempo. A los esposos, Pedro les dice que traten a sus esposas con honor, sabiendo que son coherederas del don de la vida. Esto era revolucionario en esa cultura, donde las mujeres eran consideradas propiedad. Pedro dice no, son coherederas. Tienen el mismo valor, el mismo acceso a Dios, la misma herencia eterna, y advierte que si no las tratas con honor, tus oraciones van a ser estorbadas. Dios no escucha las oraciones de un hombre que maltrata a su esposa. No puedes estar peleado con tu cónyuge y esperar que Dios te escuche como si nada. Después Pedro da un mandato general a todos. Tengan un mismo pensar, compartan penas y alegrías, sean misericordiosos, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, bendigan. Esto va completamente contra la naturaleza humana. Nuestro instinto es devolver lo que recibimos. Ojo por ojo. Te lastimas, te lastimo. Me insultas, te insulto. Pero Pedro dice, haz lo opuesto. Bendice al que te maldice. No porque seas débil, sino porque fuiste llamado a heredar una bendición. Y la manera de heredar esa bendición es siendo bendicional con otros, incluso con los que te hacen daño. Pedro cita un salmo que dice, quien desea amar la vida y conocer días felices, debe guardar su lengua del mal y sus labios de la falsedad. Debe apartarse del mal y practicar el bien. Debe buscar la paz y correr tras ella. Tu lengua tiene el poder de arruinar tu vida. Puedes destruir relaciones con palabras. Puedes acabar con tu reputación. Puedes crear enemigos innecesarios. Todo por no controlar lo que sale de tu boca. Guardar tu lengua no es debilidad. Es sabiduría. Saber cuándo hablar y cuándo callarte puede ahorrarte años de dolor. Pedro pregunta quién podrá hacerles daño si se entregan al bien. Y la respuesta es que nadie puede hacerte daño real cuando estás haciendo lo correcto. Pueden hacerte daño físico, pueden quitarte cosas, pero no pueden tocarte el alma. Y aun cuando tengas que sufrir por hacer lo correcto, dichoso tú. Porque ese sufrimiento tiene significado. No estás sufriendo por tus errores, estás sufriendo por tu fidelidad. Y Dios ve eso. Dios lo honra. Dios lo recompensa. Pedro dice glorifiquen a Cristo en sus corazones y estén dispuestos a dar razón de su esperanza a cualquiera que pregunte. Pero háganlo con dulzura y respeto. Esto es importante. Tu mensaje puede ser correcto, pero si lo entregas con arrogancia, lo arruinas. La gente no escucha tu verdad cuando la gritas. La escuchan cuando la viven con amor, cuando la compartes con respeto, cuando la ofreces con humildad. Y Pedro enfatiza que deben tener limpia la conciencia, porque cuando tu conciencia está limpia, los que te critican terminan avergonzados. Sus acusaciones no pegan, sus calumnias caen vacías, porque tu vida los contradice. Luego dice algo profundo: más vale sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, porque de todas formas vas a sufrir. El sufrimiento es inevitable en este mundo caído. La pregunta es ¿por qué vas a sufrir? ¿Vas a sufrir por tus malas decisiones? ¿O vas a sufrir por tu obediencia? Ambos duelen, pero solo uno tiene significado eterno. Pedro recuerda que Cristo murió por los pecados una vez por todas, el inocente por los culpables. Eso significa que el sacrificio está completo. No necesitas añadirle nada. No necesitas ganarte el perdón. Ya fue comprado.
Como mortal sufrió la muerte. Como espiritual fue devuelto a la vida. Esta es la esperanza de la resurrección. La muerte no es el final. Es una transición del cuerpo terrenal al cuerpo glorificado, de lo mortal a lo inmortal, de lo temporal a lo eterno. Y Pedro menciona algo misterioso, que Cristo proclamó su mensaje a los espíritus en prisión, los desobedientes del tiempo de Noé. Hay diferentes interpretaciones de esto, pero el punto es que incluso en la muerte, Cristo estaba cumpliendo propósitos eternos. Nada de lo que hizo fue desperdiciado, ni siquiera su descenso al lugar de los muertos. Todo tenía un propósito, todo cumplía un plan. Pedro conecta esto con el bautismo. Dice que el arca de Noé, donde 8 personas se salvaron a través del agua, era una imagen del bautismo que ahora nos salva, no quitando suciedad corporal, sino comprometiéndonos ante Dios a llevar una conducta limpia. El bautismo no es un ritual mágico que automáticamente te salva. Es una declaración pública de tu compromiso con Cristo. Es decirle al mundo, ya no soy de ustedes, soy de Él. Morí con Cristo, resucité con Cristo, y ahora vivo para Cristo. Pedro después dice, si Cristo padeció en su cuerpo, háganse a la idea de que también ustedes tienen que padecer. No dice tal vez, dice tienen que. El sufrimiento no es opcional para el cristiano, es parte del proceso de santificación. Porque el que está sufriendo corporalmente se supone que ha roto con el pecado. El sufrimiento tiene una manera de purificarte, de mostrarte que es realmente importante, de quemar las vanidades, de revelar tu verdadero carácter. Pedro les recuerda que antes vivían entregados al desenfreno, liviandad, borracheras, orgías, cultos idolátricos. Y ahora la gente se extraña porque ya no te lanzas a ese torrente desbordado de lujuria. Y por eso te insultan. Eso es normal. Cuando dejas el estilo de vida que compartías con otros, te van a criticar. No porque hiciste algo malo, sino porque tu cambio los confronta. Tu sobriedad expone su borrachera. Tu pureza expone su impureza. Tu paz expone su caos. Y no les gusta verse en ese espejo. Así que en lugar de cambiar ellos, prefieren atacarte a ti. Pero Pedro dice, no te preocupes, ellos tendrán que rendir cuentas al que está preparado para juzgar a vivos y muertos. La justicia viene, tal vez no hoy, tal vez no este año, pero viene, y será completa. Dios no deja nada sin juzgar. Pedro da entonces un recordatorio urgente. Se aproxima el final de todas las cosas. Sean juiciosos y sobrios para que puedan dedicarse a la oración. Vivimos como si tuviéramos tiempo ilimitado. Pero no lo tenemos. Esta vida es un vapor. Y se está acabando rápido. Eso debería cambiar tus prioridades. Debería hacerte reevaluar en qué inviertes tu tiempo, tu energía, tu dinero. Porque cuando se acabe todo, las únicas cosas que van a importar son las que hiciste para la eternidad. Ante todo, dice Pedro, ámense entrañablemente. Porque el amor alcanza el perdón de los pecados por muchos que sean. El amor no significa que ignoras el pecado, significa que lo cubres con gracia, que perdonas en lugar de guardar rencor, que restauras en lugar de condenar. Practiquen la hospitalidad mutua. Y háganlo de buen grado, no por obligación. La hospitalidad en esa cultura era literal abrir tu casa a extraños, darles comida y refugio sin esperar nada a cambio. Era costoso, era riesgoso, pero era la expresión práctica del amor cristiano. Pedro dice que todos tienen dones de Dios y deben usarlos para servir a otros. Si hablas, comunica palabra de Dios. Si sirves, hazlo sabiendo que Dios te da las fuerzas. El punto es que todo lo que hagas debe glorificar a Dios. No trabajes para impresionar a la gente. Trabaja para glorificar a Dios. No hables para que te admiren. Habla para que Dios sea exaltado. No sirvas para que te reconozcan. Sirve porque Dios te dio la capacidad de servir.
Cuando vives así, tu vida entera se convierte en adoración, no solo el domingo en la iglesia, todos los días, cada acción, cada palabra, cada decisión. Pedro entonces dice algo crucial. No les asombre la prueba de fuego desatada contra ustedes. No la vean como algo inesperado. Esto es clave. Gran parte de nuestro sufrimiento viene del shock. Pensamos esto no debería estar pasando. Yo no merezco esto. ¿Por qué a mí? Pero Pedro dice, dejen de sorprenderse. El fuego es parte del proceso. No es evidencia de que Dios te abandonó. Es evidencia de que Dios te está refinando. Alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo, porque si comparten sus sufrimientos, van a compartir su gloria. No puedes tener la corona sin la cruz. No puedes tener la resurrección sin la crucifixión. No puedes tener la gloria sin el sufrimiento. Dichosos si son ultrajados por seguir a Cristo. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios alienta en ustedes. Cuando te persiguen por Cristo, Dios está ahí. Cuando te rechazan por Cristo, Dios está ahí. Cuando sufres por Cristo, Dios está ahí. Pero Pedro aclara que ninguno debe sufrir por asesino, ladrón, malhechor o entrometido. No confundas persecución por fe con consecuencias por estupidez. Si te arrestan por robar, no es persecución, es justicia. Si te despiden por vago, no es persecución, es consecuencia. Pero si sufres por ser cristiano, no te avergüences. Alaba a Dios por llevar ese nombre, porque ese nombre es el nombre sobre todo nombre, y es un honor sufrir por él. Pedro dice, ha llegado el tiempo del juicio, que debe comenzar por el pueblo de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿qué pueden esperar los que rechazan el Evangelio? Esto es serio. Dios juzga a su pueblo primero, con más amor, con más misericordia, pero también con más estándar. Y si el justo a duras penas se salva, ¿qué suerte correrán el impío y el pecador? No es que te salvas por obras, te salvas por gracia, pero esa gracia te transforma, y Dios evalúa si esa transformación es real. Así que incluso los que sufren conforme a la voluntad de Dios deben confiarse al Creador fiel, sin dejar de hacer el bien. No uses el sufrimiento como excusa para pecar. No digas, estoy pasando por mucho, merezco un descanso de la obediencia. No. Sufre fielmente. Obedece dolorosamente. Confía ciegamente. Porque Dios es fiel incluso cuando todo lo demás falla. Pedro termina hablando a los líderes. Les pide que apacienten el rebaño de Dios, que lo cuiden no por obligación sino gustosamente, no por dinero rastrero sino con generosidad, no como dictadores sino como modelos. El liderazgo cristiano no es sobre controlar, es sobre servir, no es sobre mandar, es sobre modelar, no es sobre sacar provecho, es sobre dar todo. Y cuando se manifieste el Pastor Supremo, recibirán el premio imperecedero de la gloria. Los buenos líderes no buscan recompensa terrenal. Saben que su verdadero pago viene después. A los jóvenes Pedro les dice, respeten a sus mayores, y a todos les dice que la humildad presida sus relaciones. Porque Dios hace frente a los orgullosos y concede favor a los humildes. El orgullo cierra las puertas del cielo. La humildad las abre. El orgullo te pone en contra de Dios. La humildad te pone a favor de Dios. Sométanse al poder de Dios para que Él los encumbre en el momento oportuno. No busques exaltarte a ti mismo. Deja que Dios te exalte. Porque cuando tú te exaltas, eventualmente caes. Pero cuando Dios te exalta, nadie puede derribarte. Confíenle todas sus preocupaciones, ya que Él se preocupa de ustedes. Esta es una de las promesas más reconfortantes de toda la Biblia. Dios se preocupa por ti. No está distante. No está desinteresado. Se preocupa. Pero escúchame bien. Saber que Dios se preocupa por ti no es suficiente si no sabes cómo entregarle esas preocupaciones.
porque la mayoría de nosotros las entregamos el lunes y las volvemos a agarrar el martes. Las soltamos en la oración de la mañana y las cargamos de nuevo en la tarde. ¿Cómo se aprende a soltar de verdad? Práctica, repetición, entrenamiento espiritual. Por eso creamos algo específicamente para esto. 21 días de ejercicios prácticos, no devocionales bonitos que te dan un versículo y un pensamiento, sino ejercicios concretos que te enseñan a identificar cuándo estás cargando lo que Dios ya tomó, a reconocer cuando tu mente está corriendo en círculos, a interrumpir los patrones de ansiedad antes de que te consuman. 10 minutos al día, 21 días seguidos, y al final vas a saber hacer lo que Pedro aprendió, confiar incluso cuando el león está rugiendo. Si no descargaste esto todavía, ve ahora al comentario fijado. Es gratis. Y miles están reportando que esos 21 días fueron el punto de quiebre entre vivir ansioso y vivir en paz. No lo pospongas. Este video termina en unos minutos y vas a olvidarlo. Pero si bajas esos 21 días ahora, mañana empiezas. Y en 3 semanas tu vida puede ser completamente diferente. Comentario fijado. Enlace ahí. Descárgalo. Pausa de 2 segundos. Ahora déjame terminar con lo más importante que Pedro tiene que decirte. Tus problemas le importan, tus dolores le duelen, tus lágrimas las cuenta, tus luchas las ve, y él te invita a dejarle todo eso, a soltarlo, a confiárselo. Pero Pedro advierte: no se dejen seducir ni sorprender. El diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. No subestimes al enemigo. Está buscando activamente destruirte. Está buscando el momento perfecto para atacar. Está esperando que bajes la guardia. Resístanlo firmes en la fe. La resistencia espiritual requiere firmeza. No puedes ser tibio, no puedes negociar. Tienes que pararte firme y decir no. Hasta aquí. No más. Y recuerda que no estás solo. Los hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Tu lucha no es única. Otros están peleando las mismas batallas. Otros están resistiendo las mismas tentaciones. Otros están aguantando los mismos dolores. Y Dios, fuente de todo bien, después de estos breves padecimientos, los restablecerá, confirmará, fortalecerá y colocará sobre base inconmovible. Esto es promesa. El sufrimiento es temporal, breve comparado con la eternidad. Pero la restauración es permanente. Dios te restablecerá. Punto. No tal vez. No si te portas bien. No cuando merezcas. Te restablecerá. Devolverá lo que se perdió. Cada cosa, cada pedazo, cada lágrima que derramaste tiene cuenta en el cielo. Y viene recompensa. Te confirmará. Afianzará tu fe. Solidificará tu fundamento. Asegurará tu posición. Te fortalecerá. Lo que antes te quebraba ya no podrá. Lo que antes te derribaba ya no te moverá. Saldrás más fuerte que como entraste. Y te colocarás sobre base inconmovible. Ya no estarás en terreno inestable. Ya no te tambalearás con cada problema. Estarás plantado, firme, inconmovible. Pedro dice que escribió brevemente para animar y asegurar que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse en ella. No se muevan de esa gracia. No la cambien por religiosidad. No la abandonen por legalismo. No la pierdan por orgullo. La gracia de Dios es tu fundamento, tu esperanza, tu salvación, tu fortaleza. Aférrate a ella con todo lo que tienes. Y termina con saludos. De la iglesia en Babilonia, de Marcos su hijo. Y les pide que se saluden con beso de amor fraternal. Paz a todos los que viven unidos a Cristo. Esa es la bendición final. Paz, no ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de los problemas. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que el mundo no puede dar ni quitar. Si estás unido a Cristo, tienes acceso a esa paz. En la tormenta, en la crisis, en el dolor, en la pérdida. La paz de Dios te sostiene. Ahora que terminaste esta carta, no la dejes como información.
Déjala transformarte. Pedro no escribió esto para que lo analizaras académicamente. Lo escribió para que lo vivieras radicalmente. Estás en este mundo como extranjero. No te aferres a lo temporal. Tienes una herencia eterna esperándote. No la cambies por migajas terrenales. Vas a sufrir. Es inevitable. Pero ese sufrimiento tiene propósito. Está refinando tu fe, revelando tu carácter, preparándote para la gloria venidera. Eres escogido, amado, santo, suyo. Nadie puede quitarte esa identidad. Nadie puede revertir esa elección. Así que vive como quien eres, no como quien fuiste, no como quien el mundo dice que eres, sino como quien Dios dice que eres. Y cuando lleguen las pruebas de fuego, y llegarán, no te sorprendas, no te rindas, no te amarjes. Recuerda que el refinador está ahí contigo, midiendo el calor, esperando el momento perfecto. Y cuando salgas, vas a brillar de una manera que nunca brillaste antes. Esta es la verdadera gracia de Dios. Mantente en ella. Ahora ve y vive como el hijo del rey que eres. Y si quieres ayuda práctica para vivir esto cada día, recuerda que los 21 días están en el comentario fijado. Miles ya empezaron. Únete a ellos. Ahora, si esta carta te transformó, si algo de lo que Pedro dijo tocó tu corazón, escribe en los comentarios, restaurado, una sola palabra. Pero cuando la escribes, estás declarando que crees en el mismo Dios que levantó a Pedro del peor error de su vida y lo convirtió en columna de la iglesia. Restaurado, escríbelo. Y cuando veas cuántos más lo escribieron, vas a entender que no estás solo. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo esté contigo.